Desde el Neolítico, Knossos fue un populoso centro habitacional. Las casas estaban hechas de piedra toscamente trabajada en su base, su parte alta era de adobe y tenían pisos con pavimento de guijarros o arcilla y tierra roja. El adelanto fundamental consistió en desarrollar la técnica para fabricar una pasta caliza con la que elaboraban un estuco tan duro como el cemento, lo que les permitió construir casas de hasta 3 pisos. El Palacio de Knossos contaba con construcciones de 2 y 3 pisos sobre una superficie de 2 hectáreas. Más de 1.500 recintos conformaban una especie de ciudad-palacio entre salas, cámaras, corredores, almacenes, pasajes, pozos de luz, escaleras, patios y terrazas. En el centro de los techos tenían aberturas por las que entraban aire, luz y agua de lluvia. Contaban también con puertas, ventanas, logias y entradas monumentales. Todo el conjunto estaba ordenado alrededor de un gran patio central de 50 por 30 metros donde se encontraba el Salón del Trono. Lo que se hacía dentro de este Palacio de Knossos, la actividad más importante que se tenía era una actividad de orden administrativo. Ahí se llegaban los tributos, había algunas de estas habitaciones o varias de estas sirven de almacén para los productos, los tributos que llegan, para las mercancías que también van a venderse, y es una suerte de entrada y salida y de control de lo que llega a ser la polis, ¿no? En Creta. Se calcula, los paleodemógrafos calculan que en ese momento había una población aproximadamente de entre unos 80,000 y 100,000 habitantes. Y eso es el caso de este palacio, que es quizás el más importante. Una característica negativa que después entenderemos por qué es importante mencionarla, es que no estaba amurallado. En la ingeniería griega de la época micénica destacan 2 áreas: la construcción de defensas, murallas y muros en general, y la provisión de agua y eliminación de desechos. Las excavaciones han revelado la utilización de bloques de piedra de mediano tamaño, por lo regular rudamente tallados y colocados en capas de diferente dimensión, alternando más grandes y cuadrados con otros más delgados para dar mayor consistencia a la muralla. Las puertas de entrada eran situadas al final de corredores estrechos flanqueados por muros altos. La provisión de agua era directa a partir de reservorios subterráneos. Se han encontrado cisternas y galerías subterráneas cavadas en la base rocosa de las colinas. De ahí se surtía agua a los palacios y salían las aguas negras por medio de ductos y cañerías. En las construcciones se empleaban morteros hechos a base de piedra calcárea molida y arena, y las columnas eran de madera. Usaron bloques medianos de piedra toscamente tallados y colocados en capas de diferente tamaño, pegados con morteros que les dieron mayor consistencia. Las calzadas y calles tenían alcantarillas y pequeños canales a sus lados. Las acrópolis crecieron en lo alto de colinas protegidas por altas y fuertes murallas. Este tipo de construcción de ciudades no grandes, en la cima de colinas o montañas, fue la regla en el mundo griego en sus inicios. Un ejemplo de ello es la Acrópolis de Troya. Y desde el punto de vista de la ingeniería militar, ellos sí buscan algunas características que irán marcando la cultura griega clásica después y que se irán reproduciendo. Generan, digamos, el modelo de la Acrópolis, buscan los terrenos elevados en las superficies donde van a construir, y ahí construyen una acrópolis que, a diferencia de lo que veíamos para la cultura minoica, la muralla cobra una relevancia importante, aparece la muralla, sería quizás uno de los detalles más interesantes, y que tiene que ver también con cuestiones en donde la ingeniería encontró una aplicación inmediata, que es la ingeniería militar, ¿no? El caso quizás modelo para pensar cómo funciona esto lo encontramos en Tirino, donde es una ciudad también amurallada, ¿no? Una acrópolis amurallada, cuya entrada está compuesta de una gran pendiente y una muralla
que la cubre del lado izquierdo y la entrada va a ser hacia el lado derecho, pero hay que subir esa gran pendiente y esto va cubierto del lado izquierdo la muralla. Eso obligaba a que si un ejército invasor tiene que entrar, tenga que ir subiendo por ese plano inclinado, y aquellos ejércitos de hóplitas solían llevar el escudo en la mano izquierda. Entonces obliga a pegar el escudo a la muralla y a llevar el costado derecho descubierto, lo que facilita la defensa de la ciudad, porque las flechas irán a dar al enemigo. En las ciudadelas de la Grecia continental predominó la construcción ciclópea o megalítica, que se distingue por el empleo de grandes piedras sin argamasa, con aparejo sencillo de piedras de menor tamaño y usando un mortero arcilloso para conformar y dar solidez a muros y paramentos. En Micenas destacan las murallas que rodean la ciudadela de grandes bloques y con 2 puertas de entrada, siendo la más conocida la Puerta de los Leones. En la puerta de la cámara sepulcral del llamado Tesoro de Atreo, el espacio se va cerrando hacia la parte alta para formar un arco. Esta cámara de planta circular, excavada hacia el interior de la colina, presenta muros de sostén con una impresionante bóveda terminada en cúpula cónica, hecha a base de ladrillos de conglomerado, roca, piedra porosa y piedra caliza, unidos todos estos materiales con argamasa. La excavación en el templo de Asclepio de Pérgamo conduce hasta la corriente subterránea de agua que surte las instalaciones del complejo de baños dedicado al dios y destinado a tratamientos médicos. En Micenas existen aún los restos de una gran cisterna a la que llegaba agua procedente de la fuente Perseia, a través de un conducto subterráneo de 2 kilómetros de longitud cavado en la roca. El proceso de construcción comenzaba en una cantera donde se extraían los grandes bloques de piedra. De allí se transportaban sobre rodillos hasta el lugar del monumento, donde se dejaban caer los bloques verticales en un estrecho hoyo que luego se rellenaba para fijarlos firmemente. Para colocar bloques de piedras calizas en forma horizontal se hacían terraplenes por los que se deslizaban estos. Finalmente se cubrían de tierra que, sumada a la de los terraplenes, daba lugar al túmulo. Los aqueos construyeron un modelo particular de presas para disponer de agua en los meses de sequía, utilizando depresiones largas en áreas pantanosas durante la temporada de lluvias. Separaban el agua en 2 partes. La primera, un estanque que quedaba seco en verano, logrado mediante diques, y la segunda, un lago que era empleado para proveer de agua a los terrenos de cultivo en los meses de sequía. Alrededor de 1200 a.C. era bien conocido el sistema. El mejor ejemplo es el del lago Copais, en donde se han podido apreciar los diques largos y bajos que separan las 2 áreas. Construidos con tierra apisonada, apoyada en basamentos de muros hechos con piedras de grandísimas dimensiones, los llamados muros ciclópeos recordaban míticos orígenes que sostenían que este tipo de construcción la habían realizado los cíclopes. De la misma época datan los restos de un acueducto de 2 kilómetros de longitud en Pylos y drenajes hechos de terracota en forma de U para letrinas y baños. Estos últimos están también presentes en las excavaciones de Akrotiri en Santorini y en la Creta minoica. A través de las diferentes etapas de su historia, la ingeniería griega se fue desarrollando para resolver problemas específicos de sus diversas construcciones. Por ejemplo, en el siglo V a.C., para la fortificación de la colina de la Acrópolis de Atenas, renovaron los muros pelágicos con bloques refinados y ensamblados en la parte del frente donde quedó la escalera de acceso.
Son notables también los grandes contrafuertes que dan sostén a la muralla y la manera en que se apoyan en la pared rocosa del cerro. En tiempo de Pericles se encomendó a los ingenieros arquitectos Ictino y Calícrates la construcción del Partenón, un nuevo y espectacular templo sobre el antiguo templo de Atenea. Para ello, se edificó una gran plataforma de mampostería sobre el terreno aplanado del templo anterior. La plataforma se continuó hacia lo alto con 3 gradas y sobre ellas las bases de las columnas del mármol pentélico, muy blanco. Las columnas se ensamblaron con una especie de pivotes para mantenerlas en su sitio e impedir que se flexionaran o cayeran. Emplearon montacargas y grúas, cuerdas y poleas para izar las partes del fuste de la columna. También se emplearon brazos de palanca hechos con pinzas metálicas de modo que, al tensarlas, se apretasen. El mortero solo se usó para rellenar huecos en los muros. Una importante innovación fue el uso de vigas de hierro ocultas insertadas en el tímpano para sostener las esculturas del pedimento e impedir que se alterara la línea recta de la cornisa. La Acrópolis de Atenas es un fenómeno particular. Ahora es la pieza clave, la pieza estrella del patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Pero, ¿qué significa? Significa el inicio de la cultura occidental y significa el desarrollo de la cultura occidental en todos sentidos. Es una expresión filosófica de visión del mundo, artística, arquitectónica, de ingeniería. Entre las obras de ingeniería sui generis se cuentan el Faro de Alejandría y el Coloso de Rodas. El Faro de Alejandría fue construido bajo la dirección del arquitecto Sóstrato de Cnido entre los años 285 y 247 a.C., en la isla de Faros, frente a Alejandría, en Egipto. En la parte más alta de una gran torre de 134 metros de altura, un gran espejo metálico reflejaba la luz del sol durante el día, y por la noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera a una distancia de hasta 50 kilómetros para marcar la posición de la ciudad a los navegantes. Fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante muchos siglos. En su construcción se utilizaron grandes bloques de vidrio en los cimientos para evitar la erosión y aumentar la resistencia contra la fuerza del mar. El edificio era octogonal y estaba construido con bloques de mármol ensamblados con plomo fundido. Logró sobrevivir intacto todo un milenio hasta que resultó severamente dañado en los terremotos de 1303 y 1323 después de Cristo. El Coloso de Rodas, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, era una gran estatua hecha con placas de bronce sobre un armazón de hierro. Según Plinio el Viejo, medía unos 32 metros. La base, de mármol blanco, medía 15 metros y su peso era de unas 70 toneladas. En el año 304 a.C., los rodios encargaron a Cares de Lindos la construcción de esta gigantesca estatua del dios Helios, protector de la ciudad, que fue terminada por Laques en el 292 a.C. En el año 226 a.C., un terremoto la derribó. En cuanto a la ingeniería militar griega, los ingenieros desarrollaron una gran cantidad de máquinas como ballestas de diferente tamaño, catapultas, escorpiones, arietes mecánicos y la tortuga, que es un ariete colocado al interior de una maquinaria con ruedas que lleva también en su interior a los soldados que la manipulan. La ciudad de Roma se construyó sobre las 7 colinas para sortear los pantanos y el río y la amenaza de ataques de pueblos vecinos. Los habitantes más pobres y los recién llegados se asentaban en las zonas bajas. El Capitolio fue el centro físico y simbólico de la ciudad y del imperio. Fue fortificado con una muralla similar a las de las ciudades griegas y etruscas cercanas. En su cima, aplanada y consolidada, se construyó el templo de Júpiter y las instalaciones para albergar el gobierno. En la base de la roca Tarpeia, a espaldas del Capitolio, se construyeron las cárceles,
excavadas en la roca con bóvedas consolidadas. En esas cárceles mamertinas fueron encerrados los apóstoles San Pedro y San Pablo antes de ser ejecutados. En el área de entrada a la ciudad, alejada del río, se desarrolló la zona de los foros, donde se construyeron templos y edificios públicos como el Senado y las tribunas. En la colina del Palatino, al lado derecho del Capitolio, se construyeron los palacios de ciudadanos principales y gobernantes. En las obras y textos sobre arquitectura que nos legaron los romanos, se señala la importancia de elegir adecuadamente el terreno donde construir las ciudades, su disposición, la de sus calles y las puertas de sus murallas en relación con los vientos y los cuadrantes celestes. Incluyen referencias a sus dimensiones zodiacales y el trazado de sus calles, dentro y fuera de los muros, acorde con criterios geométricos. Marco Vitruvio Polión, quien vivió los últimos años del siglo I a.C. y los primeros de la era cristiana, fue prototipo del arquitecto ingeniero romano. En su tratado Los 10 libros de arquitectura se concentran los conocimientos sobre el arte de la construcción y otras ramas de la ingeniería que desarrollaron los romanos. Los arquitectos ingenieros romanos aportaron importantes innovaciones. Los materiales de construcción fueron mucho más variados que en otras civilizaciones. Distinguían la composición de las diversas arenas para definir y aprovechar sus propiedades. Con el polvo de la pozzolana, mezclado con cal y escombros, elaboraron un resistente mortero para hacer pilotes que se colocaban en el mar y resistían perfectamente la humedad y la salinidad. Al quemar las diferentes piedras y arcillas, observaron los cambios en su resistencia, flexibilidad y adhesividad. Este conocimiento los llevó a la mejora de los morteros con gran variedad de componentes y a la creación del cemento con el cual revolucionaron la construcción. El cemento romano se hacía mezclando cal, arena y agua en pequeñas cantidades. Al no ser poroso, era mucho más resistente y menos susceptible a generar grietas. También convirtieron el adobe en ladrillo cocido, constituyéndose en el principal material de construcción en Roma. El arco, empleado por los persas como elemento en las puertas de entrada a ciudades y palacios, fue usado como monumento conmemorativo del triunfo de los ejércitos romanos a partir del siglo I después de Cristo. Gracias a este elemento, los ingenieros romanos construyeron grandes galerías, como las del Coliseo, con sus arcadas exteriores, y también de grandes espacios abovedados cubiertos con pesadas losas de cemento. El Panteón de Agripa, construido entre 118 y 125 después de Cristo, de planta circular con una cúpula semiesférica con una apertura de 9 metros de diámetro, está rodeado por una cornisa de casetones de bronce que permite, a la vez que da entrada a la luz, que las fuerzas de la bóveda descansen en el marco de la apertura y configura un espacio interior cilíndrico cubierto por la semiesfera de la cúpula. El muro sobre el cual se apoya la cúpula está hecho de hormigón y ladrillo. Tiene arcos que son elementos de sostén y dan resistencia y flexibilidad a la estructura. Aquí lo que es interesantísimo es que eso no ve, después para hacer las cúpulas les ponen costillas. Se tiran costillas de piedra y se ponen tiras de tabique acá. En el caso del Panteón es completa la bóveda. ¿Qué es lo que hacen? Escaloncitos con tabique por dentro que van permitiendo ir acercando. Se ancla abajo, se utilizan andamios, se utilizan muchas partes de sostén, como si fuera una cimbra, y se va elevando
y se van poniendo tabiques que van como en escalera y van acercando el espacio. Después, esto se cubre y la escalera desaparece y queda la semibóveda. La Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, punto culminante de la ingeniería romana en la construcción de cúpulas abovedadas, fue construida en el año 360 y totalmente remodelada por el emperador Justiniano entre 532 y 537 después de Cristo. Se hicieron cargo de la obra el físico y arquitecto Isidoro de Mileto y el matemático y arquitecto Antemio de Trailes. La planta del edificio es cuadrada. La cúpula circular de 32 metros de diámetro se eleva sobre pechinas apoyadas en 4 inmensos arcos, reforzados mediante semicúpulas y contrafuertes. Otra majestuosa obra es el Coliseo Romano, con capacidad de 65,000 espectadores. Fue construido entre los años 70 y 80 después de Cristo, en una zona pantanosa donde había antes una laguna. En su construcción se empleó mampostería de piedras irregulares, bloques de travertino, ladrillo, hormigón, madera en vigas y recubrimientos de mármol y estuco. Para la cimentación de esta colosal obra se hizo una excavación de 13 metros de profundidad de donde se extrajo limo y lodo. Posteriormente se colocaron 13 metros de hileras alternadas de argamasa de cal y piedras fragmentadas. Estructuralmente, son notables los grandes contrafuertes perfectamente diseñados y distribuidos, los corredores y galerías que permiten el tránsito del público y las que conducen a las partes subterráneas. Dan forma al edificio pilastras y arcos de travertino sin argamasa ni cemento. Los ingenieros romanos hicieron interesantes innovaciones como la colocación de grapas metálicas en los sillares y el uso de cimbras de madera para el colado de cemento de las bóvedas. Destacan también las calzadas y vías. A Roma llegan la Vía Apia, la Flaminia, la Tiburtina, la Salaria, y todas ellas conservan la base de grandes bloques de piedra perfectamente alineados y adosados. Las calles de la ciudad también estaban pavimentadas con piedra, como las que se encontraron en las calles excavadas en Pompeya y Herculano, o las vías dentro del Foro Romano. La navegación fue muy importante para los romanos, primero por el río Tíber, que permitía comunicar a la ciudad de Roma con el puerto de Ostia, situado a unos 30 kilómetros de distancia. Construyeron muelles y dársenas en todos sus territorios, favoreciendo en Italia el uso de la pozzolana para la construcción de estas estructuras, dada su resistencia al agua y la salinidad. Uno de los grandes legados de la cultura romana es la construcción de grandes puentes, muchos de los cuales todavía subsisten. Destacan por su carácter práctico y solidez. Su diseño consistía en uno o varios arcos de medio punto apoyados sobre pilares alineados. A menudo construían en los pilares tajamares salientes para reducir la erosión producida por el agua. Empleaban para su construcción bloques grandes, escuadrados en forma de sillares, que formaban los parámetros externos y rellenaban el interior de mortero cementado con pozzolana. Para izar los bloques empleaban grúas movidas por esclavos situados dentro de una rueda. La provisión de agua fue preocupación esencial en todas las ciudades y villas. En Roma, por cerca de 450 años, el agua se tomó del río Tíber y se extrajo de pozos y fuentes, entre las que destacaban la Camenae y la Juturna, famosas por sus aguas curativas. Alrededor del año 300 a.C. se inició la construcción de acueductos y líneas de provisión de agua como el Aqua Appia, la Marcia, la Tepula, la Julia, la Virgo, la Alcietina, la Claudia, la Anio Vetus y la Anio Novus. Viniendo de diferentes partes, los acueductos tenían diferentes alturas y llegaban a Roma con diferencias en el caudal y en la fuerza con que corría el agua. Actualmente existen algunos acueductos romanos como los de Nimes, Segovia,
Volubilis en Marruecos y Leptis Magna en Libia y Priene en Asia Menor. Los ingenieros hidráulicos romanos idearon y construyeron máquinas y obras de ingeniería para extraer agua de pozos profundos, como las ruedas para sacar y elevar agua de los torrentes o zanjas, los molinos de agua y los tornillos, herederos del tornillo de Arquímedes. Los habitantes de las ciudades obtenían agua limpia de fuentes que siempre había en todo el imperio, como la fuente de Trevi en Roma, la de los 4 ríos en Plaza Navona o la de Moisés. Los romanos aprovechan ese conocimiento, lo pulen y es cuando vemos hasta ahorita vestigios de estructuras muy importantes como los acueductos, con un trabajo ingenieril estructural basado en el arco, y con eso pueden ellos librar grandes distancias, grandes digamos, dificultades topográficas para poder llevar el agua de un lugar a otro. Incluso empiezan a desarrollar ciertos métodos empíricos acerca de velocidades del agua para poder llegar a las ciudades, a un depósito donde el agua verte con cierta fuerza. De ahí las fuentes que hemos conocido de vez en cuando, ¿no? Con este tipo de estructuras. Entonces, los romanos mantienen también ese tipo de suministro hacia la población, de llegar a un sitio general, el agua brota y la gente la toma. El drenaje de la antigua Roma se hacía a través de la Cloaca Máxima, que actualmente desemboca sobre el río Tíber y continúa drenando aguas negras de la parte más antigua de la ciudad. Por sí mismas, las obras de Grecia y Roma siguen siendo parte esencial de la cultura universal, por su belleza arquitectónica y por la excelencia de sus innovadoras construcciones.